bendecidos, hermanos, esta noche. Bienvenidos una vez más y bienvenidos los que están a través de los medios de comunicación, la radio y la televisión. Bendecimos esos hermanos, esa fiel audiencia que no se mueve, hermanos, de esos aparatos para escuchar la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor entonces. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Cuando usted lo tenga, me dice un amén o un aleluya. Dice la palabra del Señor como está escrita. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Puede sentarse. Siempre rompemos con el tema de acuerdo al enfoque profético del mes. Y allí está el enfoque profético del mes, es descubriendo al Dios sobrenatural en la Biblia. Descubriendo al Dios sobrenatural en la palabra de Dios. ¿Por qué me he inquietado, hermanos, a tomar este tema de hablar de las escrituras? Por varias razones. Porque hay una generación de jóvenes a nivel general, no solo de la iglesia, sino que a nivel general, conocen a Dios por tradición, porque sus padres son cristianos, por eso lo conocen. Aún muchos hermanos dentro de la iglesia, de esta generación de cristianos de este tiempo, conocen a Dios por tradición, o algunos porque saben que hay Dios, pero no han tenido un encuentro sobrenatural con ese Dios que nosotros adoramos. Y es por eso que la generación de jóvenes que está yendo en estos tiempos, hermanos, es fácil que, todo el tiempo ha sido igual, que el joven o el adulto que es por tradición, ser cristiano por tradición o pertenecer a una religión por tradición, es fácil que se lo saquen de un lugar, o vamos a decir de la iglesia. Cuando llega a una edad que se empieza a independizar, él decide dejar la iglesia, a pesar de que haya crecido dentro de la iglesia hasta sus 16 años, él deja la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca descubrió al Dios sobrenatural en la Biblia. Pero cuando nosotros descubrimos al Dios sobrenatural en la palabra de Dios, hermanos, a nosotros no nos va a apartar nada, no nos va a quitar nuestra fe, nada. Entonces, por eso es que Dios ha tratado conmigo en este tema, que vamos a irlo, porque vamos a ir por la escritura. Vamos a poner la base ahora, después vamos a ver todas las provisiones que Dios hizo sobrenaturalmente, todo lo que Dios hizo, hermanos, porque este libro es un libro sobrenatural. Y aquí se habla del que escribió este libro. Pero no solo lo escribió para que lo leamos y tengamos el conocimiento, porque le digo, hermano, yo he visto mucho hermano, mucho joven que ha pasado al altar a decir versículos de la Biblia de memoria, capítulos de memoria, ha hecho dramas, ha predicado en jóvenes, niños, cuando han estado niños, pero la pregunta es, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? ¿Por qué lo hicieron? Porque solamente estaban, hermanos, obteniendo un conocimiento humano, aún que era la palabra de Dios, fíjense. Aunque era la palabra de Dios que estaban ellos diciendo, pero solo era un conocimiento humano. Lo habían comparado con los textos, con los libros de texto de la escuela, lo habían comparado, lo tomaron y se fueron alejando porque no escudriñaron para tener ese encuentro con el Dios sobrenatural. Pero este mes lo vamos a descubrir. Entonces, ¿qué lleva a esos jóvenes? Lleva a esos jóvenes a convertirlos en ateos, en no creer en Dios. Y si usted les presenta, le dice, hijo, lee la Biblia para que descubras a Dios. Cuando ellos empiezan a alejarse de Dios y usted los quiere meter en el carril y dicen, lee la Biblia, hijo. Entonces ellos dicen, no, porque para leer la Biblia mejor leo otro libro. Para mí, dicen, la Biblia es como otro libro. Yo no creo en eso. Lo que está escrito ahí, un hombre lo escribió.
Pues entonces eso es lo que vamos a descubrir. A ver si es cierto que un hombre lo escribió, o por qué, o cómo lo escribieron los hombres. Eso vamos a descubrir. Entonces, el versículo que usamos de base, ¿qué dice? ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Sobrenatural. Sobrenatural. Toda la escritura, ¿qué dice? Es toda. Toda es desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Quién lo inspiró? Dios. ¿Qué es inspirar? Que Él sopló. El Espíritu Santo sopló en aquellos hombres que escribieron la Biblia. Esa es la clase de bautismo que la pastora les enseña. Estos versículos vienen, algunos versículos vienen, hermanos, ahí donde dice que, hermanos, fueron aproximadamente 40 hombres que escribieron la Biblia. Pero no la escribieron de su fuerza, no la escribieron de su voluntad, no la escribieron de su mente, sino que la escribieron, ¿por qué? Porque Dios los estaba inspirando. ¿No se ha puesto a pensar usted, adulto y joven, que este libro no lo han podido eliminar? Solo eso es sobrenatural. Que han tratado de quemarlo, han tratado de destruirlo, pero sigue estando. Han tratado hermanos, de transversarlo, pero sigue estando. Este bendito libro sigue estando. No lo podrán eliminar, no lo podrán quitar. ¿Por qué? Porque es el libro de Dios. Una vez más lo voy a decir, es el libro que Dios nos dejó para que lo descubramos a Él, para que descubramos este bendito libro, descubramos que quién fue el que lo escribió. Sí, fueron hombres, fueron los profetas, fueron hermanos, los apóstoles del Señor que escribieron, tomaron la mano y ellos escribieron, pero eso fue el Espíritu Santo que los estaba inspirando, para que los hermanos, para que ellos lo pudieran escribir, los inspiraba, para que ellos escribieran lo que el Espíritu les ponía que dijeran. Entonces este libro es la palabra de Dios. Y aquí se descubre el Dios sobrenatural cuando lo lees de una manera, hermanos, de fe. Así lo descubre. No como un libro de texto, no como el libro que te da el maestro. Nunca lo compares, porque es una maldición que cae en un ser humano cuando compara este libro con un libro de texto de una escuela. Porque Dios ciega, no sé cómo será la palabra, el entendimiento de aquel hombre que no quiere entender su palabra. Entonces, toda la escritura es valedera. Toda. No puedo decir yo, no, es que el tal versículo no me aplica a mí, solo aplica a fulano o a mengano, a mí no me aplica. O tal versículo, solo tal versículo lo escribió Dios, lo inspiró Dios. No, toda la escritura, dice la Biblia, que es inspirada por Dios. Él la sopló. Ahora, pregunto yo, ¿cuánto tiempo tomamos para leer la Biblia? Aquí hay jóvenes que no la tienen en la mano ahorita. ¿Cómo van a aprender, hermano? Y adultos también. ¿Cómo van a aprender si es lo primero que tenemos que traer a la iglesia? Y usted como padre, hermano, mire, usted le compra el mejor teléfono. Yo le aseguro que todos los niños tienen, hermanos, sus teléfonos. Tienen sus iPhones, pero no tienen Biblia. ¿Qué pasa con los padres? Que sí les compran buenos teléfonos, pero no les compran Biblia. Pastores que ahí la bajan. No, compren una de papel también. Para que ellos aprendan en el papel. Porque en el teléfono nunca la van a leer. Porque prefieren estar jugando, viendo otras cosas que no agradan a Dios, que leer la palabra de Dios. Tal vez teniéndola en papel, ellos hacen un hábito de leer la Biblia. A esta iglesia vengo luchando yo que cada persona debe de traer Biblia cuando entra, mayormente si es líder de la iglesia.
o si ya está el miembro de la iglesia, usted tiene que traer Biblia, porque este es aquí donde descubre al Dios sobrenatural. Dice amén. Bueno, punto número 1. Algunas veces los profetas recibieron la palabra directa. Cuando digo la palabra directa es porque Dios les dijo, escribe esto, porque otras veces el Espíritu Santo los inspiraba, nada fue de ellos, humanos. Algunas veces el Espíritu Santo los inspiraba, hermanos, para que escribieran sus experiencias, para que escribieran una profecía, pero había palabras que venían directamente, que se las ponía en la boca Dios a los profetas. Por ejemplo, Jeremías capítulo 1 versículo 9. ¿Qué dice Jeremías? Vamos, si estamos hablando del Dios sobrenatural de la Biblia, vamos a leerlo todos juntos el versículo. Niños, adultos y ancianos y viejitos y viejitas, van a leer ese versículo. ¿Qué dice? Jeremías 1:9. Ahí está. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. En Jeremías. O sea que algunas partes que Jeremías escribió fueron directamente que Dios se las puso en la boca de Jeremías y de algunos profetas. Se las puso en la boca. Óigame, miren qué tremendo lo que Dios hizo de ponérsela en la boca a esos hombres para que la escribieran, para que la hablaran, para que la pusieran. Entonces nos está llevando a nosotros de que no es palabra de hombre, como dicen algunos. ¿Qué dicen algunos? ¿Qué te dice tu maestro? No, si la Biblia es cualquier libro. No, si la Biblia aguanta, el papel aguanta con que lo que le pongan. Pues sí, es cierto, pero esto no es. Esto es papel, sí es papel, es tinta, pero lo que está escrito aquí es palabra de Dios, hermanos, es palabra de Dios, inspirada, puesta en la boca de los profetas. ¿Para qué? Para que quedara acá, quedara escrita acá, para que hoy es viva y ahora nos ayuda a nosotros. ¿Cuánto tiempo? Hermanos, solo póngase a pensar, miren qué tremendo es este libro. Ahorita día martes, ¿cuántas iglesias estarán abiertas? ¿Cuántas iglesias estarán abiertas? ¿Y cuántos estaremos predicando de este libro a nivel del mundo? Algunos ya salieron, ya están acostados, ya predicaron en otros países, otros van a comenzar a predicar ahorita, otros estamos predicando, hermano, y en el mismo libro, póngase a pensar, en el mismo libro. Y solo del Señor para acá, de antes de Cristo, después de Cristo, solo después de Cristo, óigame, si está usando este libro, solo después de Cristo, ¿cuántos años va allá? ¿En qué siglo estamos? 2021 años que se ha estado hablando de este libro. Domingo a domingo se habla de este libro y no se acaba. ¿No cree usted que es sobrenatural eso? Joven, ¿no crees que es sobrenatural? Los manuales de los carros se acaban mientras el carro dura, ¿verdad? Se acaban. Por ejemplo, ya de los carros del 40 ya creo que son pocos los que hay. Y me encontraron un manual de los carros. ¿Ya había carros en el 40, hermano? Sí, ¿verdad? 1900. ¿Cuánto salió el primer carro, hermano Román? Usted que es mecánico. No son bromas, no se acuerda, no se preocupe. ¿Algún otro mecánico que sepa en qué año salió el primer carro? Esos manuales ya no existen. Pero ¿sabe qué? Aquí está. ¿Habrá algún joven que haya estudiado en El Salvador aquí? ¿Todavía hay silabarios en El Salvador? ¿Alguien? Sí, todavía. ¿Y todavía lo usarán en la escuela? No sé. Estaba el otro ya para segundo. ¿Cuál es el tercero? Segundo que le daban a uno, la mantilla. ¿Se acuerdan de la mantilla? ¿Ah? ¿Y en México qué libro estudiaban ustedes, hermano? ¿En México qué libro estudiaban?
Cuando Demetrio, ¿qué libro estudia usted primero? ¿Cómo se llamaba el libro que le daban a usted para que estudiara? ¿No le acuerda? Ok. Hay otro hermano que me ayude. Óigame, pero cada escuela tiene su libro, pero también van pasando de moda. Van pasando de moda. Pero este libro sigue estando por generaciones y generaciones. Eso es sobrenatural. Y yo le pregunto, hermano, mire, las modas vienen, las modas pasan, vuelven a venir, y la Biblia siempre está ahí recalcando todo lo que viene, y aquí la Biblia ya lo decía. La Biblia decía que, hermano, el ser humano hasta hace ciertos años descubrieron que la tierra era redonda. La Biblia a tiempos lo decía, que la tierra es redonda. Han descubierto las placas tectónicas donde está, hermanos, donde está sentada la tierra, y que dicen que, ¿verdad?, es por la falla de San Andrés que se está moviendo. La Biblia desde antigüedad, desde que el hombre supiera, decía que la tierra estaba sentada en unas bases. No hay nada. Ahora están descubriendo, hermanos, los extraterrestres. Dicen, hay gente en otro planeta, hay gente aquí. Vienen los extraterrestres. La Biblia habla de demonios que pueden hasta tomar cuerpos. ¿Se ha fijado usted por qué nunca hacen un extraterrestre bonito? Porque sí se le revelan a la gente. Los extraterrestres, sí, yo creo que se le revelan a la gente, pero son demonios que habitan en otro lugar, sí son extras, porque no están acá. O se aparecen, vienen del segundo cielo, donde está la guarida de los demonios. Eso no es, la Biblia lo habla, para nosotros no es oculto eso. Solamente que aquel que no quiere creer es el que dice, entonces quiere decir que Dios no existe porque hay gente en otro planeta. No es gente, hermano. Entonces, pero esto sigue siendo verdad. Lo que usted quiera saber, aquí está en la Biblia. Las plagas que hoy estamos viviendo, aquí está en la Biblia. Aquí está. ¿Hubo alguien que te dijo en otro libro que iban a venir plagas en el futuro? No. Pero la Biblia te lo había advertido. Dios había inspirado a aquellos hombres, hermanos, que, por ejemplo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Isaías fue inspirado en el capítulo 53 de Isaías. Él, hermanos, declaró el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo muchos años antes que eso pasara. Describió el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo antes que naciera. En los salmos hay salmos que se llaman salmos mesiánicos. ¿Por qué? Porque hablaban del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, sin saber, hermano, ya el Señor había inspirado a los salmistas que escribieran sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les había puesto esa palabra en la boca. Ahora, pero ¿por qué la gente lee este libro? Pero ¿sabe para qué lo lee? Para contradecirlo. Hay un pastor que yo conozco que dice que él se leyó toda la Biblia antes de ser cristiano. Pero ¿sabe para qué se la leyó? Para contradecirle a los hermanos de él que es cristiano. Para eso la estudiaba y dice que pasaba horas leyéndola, solo para contradecirle a la familia cuando le hablaba del Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la Biblia se debe de leer con fe. Tienes que recibirla con fe. La palabra de Dios tienes que recibirla con fe, guiado por el Espíritu Santo. Porque de otra manera, por eso te digo, tú que estás acá esta noche, usted tiene que reconocer su iglesia, pero usted no tiene que venir a la iglesia, hermanos, porque
por apaciguar, dice, me siento bien en la iglesia, porque me siento bien en la iglesia, porque me gusta cómo hablan, porque me gusta, porque lo cambia uno la religión. No, usted viene a la iglesia a oír la palabra de Dios y que esta palabra haga viva, que viva o que se reproduzca o que cambie nuestro ser cuando encontramos al Dios sobrenatural a través de esta bendita palabra. Vamos a ver, miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Me lo leen ustedes todos juntos ahí, hermanos. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Perdón, sí, así les dije, ¿verdad? Capítulo 2 versículo 13 de 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. 1, 2, 3, vamos. ¿De quién es la palabra? De Dios. La palabra es de Dios. Por eso cuando usted dice, a mí no me gusta lo que el pastor dice, o cualquiera, no vamos a poner nosotros ahí en la brecha, no. Cuando la gente dice, a mí no me gusta lo que los predicadores dicen, a mí no me gusta lo que los predicadores dicen, usted, hermano, no está recibiendo la palabra, usted la está rechazando. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a prosperar? ¿Cómo va a hallar cabida la palabra de Dios en su vida si usted la está rechazando? Si usted la está rechazando, usted está diciendo, no me gusta lo que se está hablando, no me gusta lo que se está diciendo, no me gustan los lemas que pone el pastor, no me gusta esto, no me gusta el otro, no me gustan los pastores. Dicen, ¿verdad? Los primeros, hermanos, ¿qué será que los primeros que le sacan a los pastores son los carros? Háblele usted a uno, no le dicen a uno, es que los pastores andan buenos carros. Mire, hermano, qué hijo de Dios. La otra vez estaba discutiendo con un pariente mío, hermano, bravo porque usamos nosotros los pastores el iPad. Y bravo, me dijo, no, me dijo, es que eso no debe de ser así, tienen que llevar la Biblia, hermano. Y ahí la tengo, le digo, la de papel, si querés te la enseño, ahí la tengo. Le digo. No, me dice, pero que no puede, le digo, es que es la herramienta. Si una herramienta te hace el trabajo mejor, ¿por qué no usar la herramienta? O sea, la Biblia aquí está en el iPad, si usted la tiene en el teléfono, excelente. Pero tenga buena Biblia ahí, no se salga. No estoy hablando de que sean malos, no. Las herramientas son buenas. Y yo le dije a esta persona, porque él, hermano, seguido cambia carro. Y le digo, ¿y por qué hay gente que es como tú? Le digo, que para tu trabajo necesitas un buen carro. ¿Tienes un buen carro? Le digo. Así nosotros como pastores necesitamos tener una buena herramienta. ¿Para qué? Para explicar mejor la palabra. Entonces, pero estábamos en los carros, ¿verdad? Pero ¿por qué le digo? Porque la gente siempre saca eso, hermano, porque la gente quiere contradecir la palabra de Dios. Ese es el objetivo. Contradecir, no es tanto por los carros de los pastores, no es tanto por las casas de los pastores, no es tanto por los trajes de los pastores, es porque ellos quieren contradecir la palabra de Dios y así nunca va a crecer alguien. Porque cuando usted entra a la casa de Dios, usted no viene viendo qué es lo que hay o qué es lo que tiene. Usted entra, hermanos, a que Dios le hable. A que Dios le hable. Por eso dice, por lo cual, dice, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de quién dice, de Dios, que oíste de nosotros. O sea, los de Tesalónica, ellos podían decir, esa palabra es de hombre, la que Pablo está hablando. Esa palabra es de hombre. Ellos lo podían decir así, pero no. Ellos dijeron, hermano, ellos la recibieron. La recibiste no como palabra de hombre, sino según la verdad.
según la verdad. Aquí está. Esto es verdad. Esto es verdad. Todo lo que está escrito aquí es verdad. Pero ¿cómo dice que la recibieron? Con mansedumbre. La recibieron con fe, diciendo, esa es palabra de Dios. La palabra de Dios, y lo que dice, la cual actúa en vosotros. ¿Pero quiénes? No en todos. No en todos. Sí, hermano, los ateos, ellos se saben la Biblia. Ellos se saben la Biblia. Los ateos se la saben. Si el diablo se la sabe. Pero no la reciben como palabra de Dios. No la reciben como palabra de Dios. Por eso no actúa en ello. Entre más usted la recibe, usted quiere crecer espiritualmente, usted quiere avanzar espiritualmente, usted quiere desarrollarse, usted quiere ver algo nuevo en su vida, usted quiere recibir sanidad, usted quiere recibir milagros, reciba la palabra, porque la palabra es la que actúa en nosotros. La palabra es la que produce, porque es viva, y como es la palabra de Dios, hermano, se está actuando en nosotros, va buscando las áreas dentro de nosotros que están dañadas. ¿Para qué? Para restaurarla, para sanarla, para liberarla, para purificarla, para santificarla. Eso es recibir la palabra, pero eso solo actúa en los creyentes. En los creyentes, en la gente con fe que viene a la casa de Dios. Voy a ir a que Dios me hable. Hoy necesito palabra, que Dios me hable, y que al salir de la iglesia yo salga cambiado y transformado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es segura. Esta palabra es segura. Esta palabra es segura, hermanos. Esto es lo más seguro que hay de todo lo que existe en la tierra, de todo lo que existe en el mundo. Esto es lo seguro, la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, 2 Peter, chapter 1, verse 29. No, 19. Ay, ese es el problema de los predicadores. Óigame lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Se da cuenta? Para que descubras al Dios sobrenatural, estar atento a la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra profética más segura. Yo, hermanos, quisiera que aquí hubieran profetas. Yo creo en el don de profecía. Pero el asunto es que el don de profecía tiene que estar ligado con la palabra de Dios. El que habla profecía debe de estar de acuerdo con esta palabra. Porque si da profecía, si da sueños, tiene que estar de acuerdo con la palabra. Porque por esas profecías, por esos sueños, se ha transversado. Porque no han estado de acuerdo con la palabra de Dios. Han habido matrimonios arreglados. Han habido matrimonios arreglados. Porque se ha levantado alguien en la iglesia y se ha acercado y ha dicho, dice el Señor que tú vas a ser mi esposa. Tremendo, hermano. Tremendo. Y eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero la gente, cuando se mete y cree todo lo que el hombre o alguna mujer dice,
hermano, entra un espíritu de sugestión, lo sugestiona a la persona. Y cuando le dicen, tal vez alguna, ¿verdad?, le pegó, alguna profecía le pegó, y después la persona se sugestiona y después manipulan a través de esas profecías que ellos dan, hermanos, van manipulando al pueblo. No, eso no es así. Tiene que estar basado en la palabra que está escrita aquí. Por eso dice que, o sea, por eso que nosotros tenemos que, si alguien profetiza, si alguien da un sueño, tenemos que compararlo con la palabra de Dios. Porque si no, lo desechamos. Cualquier profecía, cualquier sueño, así sea un sueño bien bonito que le digan a uno. No, si está contradiciendo la palabra, entonces lo apartamos. ¿Por qué? Porque esto es lo que mide todo. Por eso dice, tenemos también la palabra profética. Cuando dice la palabra profética, no también que yo uso bastante esa palabra, ¿verdad? Voy a soltar una palabra profética, pero esa no es esta palabra. Lo que yo estoy soltando no es palabra, no es esta palabra. Estoy soltando un rema que está comparado con esta Biblia. Pero la palabra, y si yo digo algo que no esté en la Biblia, rechácelo, porque no es una palabra profética. ¿Por qué yo hablo de sanidad? ¿Por qué yo hablo de milagros? Porque aquí está en la Biblia. Porque aquí está en la Biblia. Por eso yo digo, voy a soltar una palabra profética, pero primero leo un versículo de la Biblia para en ese versículo usarlo para hacer declaraciones basadas en esta palabra. Porque esta es la palabra más segura. La palabra profética está hablando del Antiguo Testamento como esa es la palabra profética, no la que uno dice en el púlpito, ¿no? O sea, que no esté de acuerdo con eso, pues, con la palabra, sino que salga una palabra humana y no está de acuerdo con ahí, esa no es palabra profética. Si se habla de provisión, primero va un versículo de que Dios proveyó. ¿Para qué? Para que la palabra vaya, hermanos, haciendo efecto. ¿Cuántos tuvieron en la mañana hora de la oración? ¿Qué versículo leí? Vaya ahí a buscarlo, a ver si allí lo encuentra. Y el hermano que me ayudó a escribirlo, ¿dónde está? ¿Salmo qué? Salmos 30. Oigan, hay que tener, hermano, hay que saber, la palabra profética es esta. Si vamos a profetizar algo, o Dios nos dice, que Dios nos dio una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, y Dios nos dice, dile a alguien esta palabra. No vaya corriendo usted a decir, el Señor me dijo. No vaya corriendo a decir, no, usted diga, el Señor, la voy a comparar con tu palabra antes de aconsejar al hermano, porque todo eso está en la Biblia, hermano. La palabra de ciencia, aconsejar a los hermanos, darles una palabra, está en la Biblia. Y hay que hacerlo, lo necesitamos. Pero antes hay que probarla. No salgamos corriendo a soltarle. Dios me dijo de usted esto y el otro. Y si no está basado aquí, no está. Entonces ahí, ¿qué dice? La palabra profética. Por lo cual también nosotros, ¿dónde estábamos, hermano? La palabra dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo. O sea, que Cristo vaya creciendo en nosotros. Cristo vaya desarrollando. ¿A través de qué? De lo que escuchamos, a través de la palabra que escuchamos.
Cristo vaya creciendo. ¿Y cómo que Cristo va creciendo? Nos vamos agarrando de fe, nos vamos llenando de fe, vamos recibiendo esa palabra bendita del Señor, esa palabra bendita que el Señor está, hermanos, haciendo cabida allí en nuestros corazones. Esa es la palabra más segura que nosotros tenemos, es la palabra más segura que nosotros ministramos, es la palabra más segura donde debemos de agarrarnos, donde debemos de estar, hermanos, agarrados de la mano de Dios. De la mano de Dios, 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 de la mano de Dios. Salmos 115, versículo 14, ¿qué dice? ¿No le parece conocida esa palabra a usted? ¿No le parece conocida esa palabra a usted? ¿Qué dice esa palabra? Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. ¿No le parece conocida esa palabra a usted? ¿No será que de esa estaba hablando en la mañana, esta mañana? 65. 65:9. ¿Es la que estaba hablando en la mañana? ¿No era la de ayer esa? Yo creo que es la de ayer, hermano, esa. Óigame, hermano. Pero de allí nos pasamos. ¿Para qué? ¿Qué dice? Vendrá bendición sobre vosotros. Si yo declaro, hago una declaración, a ese es el punto donde quiero llegar. Si esa es una declaración, estoy basado en la palabra. Si yo te digo, Dios te va a bendecir doblemente, si Dios te va a dar doblemente la bendición y va a bendecir tus hijos, no me estoy basando en mis pensamientos, no me estoy basando en mi criterio, sino que estoy utilizando la palabra para bendecirte. Esa es la palabra más segura, la palabra profética, porque escrito está, hermano, escrito está que la bendición de Dios viene sobre tu vida. Óigame, esa es la palabra. Vamos, dejemos allí a los hermanos de la mañana y vámonos. Okay. Cuarto, el Espíritu Santo está involucrado en su palabra. Hermano, por eso es que yo digo, hermano, llénese del Espíritu Santo. Hermano, tenga una relación con el Espíritu Santo. Hermano, crezca en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que instruyó a los hombres de Dios. Él los inspiró a que escribieran. Cuando usted no entienda algo en la Biblia, no entiendo lo que aquí dice, ¿qué querrá decir? Vaya donde el pastor, no. Vaya al Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo. Abra su Biblia, mire, le aconsejo, abra su Biblia, arrodíllese a orar ahí, Señor. Este versículo no lo entiendo. Espíritu Santo, revélamelo. ¿Qué me quiere decir aquí? Y Él que inspiró a los santos hombres de Dios, Él te va a inspirar a ti. Y Él te va a decir lo que quiere decir. Él te va a dar la revelación de la palabra del Señor. El Espíritu Santo está involucrado en su palabra. Segunda de Pedro, chapter 1, verse 2 and 21. Verse 20 and 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, dice la palabra del Señor como está escrita. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿qué dice? De la Escritura es de interpretación privada. Fíjese que ahí habla de interpretación privada. Pero en realidad lo que está diciendo es que no fue la mente de los santos hombres de Dios lo que la escribieron. Número uno, o otras palabras, lo que quiere decir es que no fue la voluntad de ellos. Como le dicen a ustedes, si la Biblia, el papel aguanta con lo que le ponen. Si los hombres esos que le escribieron eran hombres, así lo dicen. Si esos eran hombres, pero aquí dice la Biblia, sí,
eran hombres, pero no fue la voluntad de ellos con la que le escribieron. No fue decir que se amanecían, ¿verdad? Ellos en la mañana, siento ganas de escribir algo, voy a escribir. No, no fue eso. Sino que era una revelación de Dios, como dijimos de Jeremías, que Dios le puso las palabras en la boca, o venía una revelación en su mente, en su corazón, y Dios, el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Les ponía a que escribieran. Por eso usted ve la diferencia de los profetas, y ninguno se contradice. Por eso usted ve el Nuevo Testamento. ¿Cuántos años pasa del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento? Y la Biblia no se contradice, hermano. ¿Cómo no se contradicen? ¿Por qué? Porque ellos solo fueron instrumentos. Pero el que estaba dictando, o no dictando, o inspirándolo, era el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo se iba a equivocar? Que algo que escribiera allá en Génesis iba a contradecirse en Mateo, en Apocalipsis. No. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ¿qué dice? Dice que no es la escritura, no es de interpretación privada. Porque ¿qué dice el versículo 21? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya está. Nunca. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahora, cuando dice la profecía, no está hablando solo de los versículos que hablan de la profecía de los últimos tiempos. Está hablando de toda la palabra de Dios. No es la voluntad del hombre, hermano. No es la voluntad. Esta Biblia, esta palabra, ¿sabe por qué le llamo la palabra? Porque la Biblia no es una palabra. No es una palabra, no es una palabra, es una palabra, la Biblia es una palabra cualquiera, la Biblia. Porque Biblia significa un libro compuesto, o en un libro que hay varios libros. Eso significa que aquí hay varios libros. Por eso me refiero más a la palabra de Dios. Porque si usted agarra un libro y le pone varios libros, es una Biblia. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo, verdad? Ajá, es una Biblia. Entonces, por eso se llama Biblia. El nombre Biblia sí es un término humano. Este es un término humano. La palabra Biblia sí es un término humano, para que nosotros lo entendamos. Eso sí no es palabra revelación de Dios, la palabra Biblia, sino que esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso me refiero a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que está en esta Biblia, usted no respeta esta Biblia, no la respeta porque se llama Biblia. Usted la respeta porque es la palabra de Dios. Por eso la respetamos. Por eso la honramos y por eso, ¿qué otra cosa? La obedecemos. Porque es la palabra de Dios. Entonces aquí dice, este versículo dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo otra vez inspirados por el Holy Spirit, por el Espíritu Santo, que los inspiró a que hablaran, que escribieran, que pusieran, hermanos, en estos libros. Por eso es que la Biblia cristiana solo tiene ¿cuántos libros? 66 libros. Ahora, y la Biblia católica tiene más libros. ¿Pero por qué tiene más libros? Pero esos libros no son inspirados por el Espíritu Santo. Ahora no le vamos a ir a decir, no, esos libros son malditos. No, esos son otros libros cualquiera. Que si usted lo puede leer, léalo como una historia, nada más. Como historia, habla de guerras, de algunas guerras, pero los lee como una historia, nada más. Porque esos libros sí contradicen lo que está aquí escrito.
cuando usted los lee y los quiere comparar con lo que es la Biblia, sí le van a contradecir. Pero tampoco pongámonos a decir, no, esos libros son aquí, son allá. No, no. Si usted tiene una Biblia católica, léalos para entender ¿verdad? Para aprender de fechas, de épocas, de guerras que se dieron en aquellos tiempos. Pero no son inspirados, porque si ya los lee usted con intenciones de compararlos con otros versículos, entonces sí está cometiendo un grave problema. Porque los libros, 66 libros que tiene la Biblia, están, hermanos, esos son los inspirados por el Espíritu Santo, como lo dice la Biblia. Denle un aplauso al Señor. La Nueva Traducción Viviente, estos versículos dice: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¿Se da cuenta? Jamás surgió de la comprensión personal, ¿no? La palabra de Dios que está escrita aquí no fue personal, hermano. No fue personal de decir como los libros que escriben ahora o que se escriben ahora, ¿verdad? Los libros que se escriben ahora son libros de autoayuda. Está bien, son buenos, pero esos ya no son inspirados por el Espíritu Santo, o que ya no se pueden poner en estos tiempos, hermano, por obra. Esos libros que ahora son escritos solo son una guía para darte fe, para que vayas a la Biblia y agarres la palabra de Dios. Como, hermanos, ¿verdad? Como que escuches una alabanza, como que escuches un mensaje. Son testimonios para que tu fe aumente, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Por eso dicen, sobre todo tienen que entender, hermanos, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana, ni por iniciativa humana. Como que el profeta Jeremías se haya puesto, voy a decir un montón de cosas a este pueblo rebelde, tengo ganas de meterles una buena regañada. No era de él, no era de él, era que Dios les hablaba. Por eso dice Jehová. ¿Verdad? Como cuando el apóstol habla, los apóstoles en el Nuevo Testamento hablan de la fornicación, hablan del adulterio, hablan de la idolatría. No fue que ellos, hermanos, dijeran, a mí me caen mal esto, les voy a meter una garroteada, que dejen de andar de idólatras, y se pusieran, voy a escribir esto que dice que los ídolos son aquí. No. Venía el Espíritu Santo y los inspiraba a que ellos hablaran las cosas que debían de describir. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas. Y ellos hablaron de parte de Dios. Todo lo que escribieron los profetas fue de parte de Dios. Todo lo que está escrito aquí fue de parte de Dios. Amarro esto aquí. ¿Cuál fue el objetivo de darte esta palabra? De darte esta palabra este día. Esta es la base para arrancar el mes de junio. Porque vamos a descubrir al Dios sobrenatural en la Biblia. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que está escrito aquí es verdad, hermano. Ese es el punto final. Que lo que está escrito aquí es verdad. Y ahora en los otros mensajes que vengan, cuando yo te suelte una palabra, tienes que estar seguro que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. No vas a venir a decir, si te hablo de una provisión sobrenatural, si te hablo de una provisión sobrenatural, que Dios te va a cancelar una deuda, tú no tienes que decir, eso no lo creo, porque eso no existe en la Biblia. Pues aquí está la palabra de Dios. Que Dios cancelaba deudas. A la viuda, ¿te acuerdas aquella viuda que le iban a quitar a los hijos porque debían? Se la canceló. ¿Cómo se la canceló? Multiplicándole el aceite. Eso es sobrenatural. ¿De dónde salía el aceite, hermano? Si dice que era un frasco, era un frasquito. Hermanos, que esa mujer echaba, eso es sobrenatural.
Pero alguien que no entienda le pone límites a Dios y dice, no, 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 yo no creo eso. Yo no creo eso, como el que dice, ¿verdad? Como el que no cree que la persona que está pasadita de peso, si le pide al Señor, puede perder peso. Dice, no, yo no creo eso lleva a la gloria. Imagínate que todos los flacos fuéramos vanagloriosas, fuéramos eso de la manada, pastor. No, es porque, hermanos, si está mal el cuerpo, si ya está causando un problema, si no te causa problema, el Señor no te va a tocar. Pero si ya te está causando un problema, eso sí, ya no vayas a ver. Yo conocía a un señor, hermano, que mire sus dientes, hermano, no se los limpiaba. Bien malos los dientes. Y en una de las predicaciones de un hermano que lo usaba en los milagros del Señor, le quedaron blanquitos, blanquitos. El Señor se los blanqueó, pero nítidos le quedaron. Pero al mes ya andaba con pedazos de tortilla, de pedazos de carne en los dientes otra vez. ¿Qué sirve así? No es la cosa. Es como cuando, hermanos, el Señor nos hace perder peso, ¿verdad? Y ahí vamos en carrera después a comprar, hermano, la libra de chicharrón y del de pellejo, hermano, el puro gordo. Tan rico, cabrón. Como frijol. No, Dios va a hacer, hermanos, a las cosas, hermanos, de acuerdo a su voluntad, a su poder, a su misericordia. Estaba escuchando toda esta tarde, estuve escuchando como testimonio unos libros del hermano, audiolibro del hermano G. Ávila, las experiencias con Dios. Y yo no sabía, hermano, qué experiencias ese hombre tuvo con Dios. ¿Qué experiencias ese hombre tuvo con Dios? La experiencia que tuvo, imagínense que dice que una vez se quedó 20 minutos dormido en el carro. Porque usted ya dijo, ¿cómo que 20 minutos? Yo duermo 8 horas y el día sábado cuando la vigilia duermo 20. Oiga, no en el volante. Pero eso no es para que te quedes dormido en el volante. Él iba a predicar y trabajaba demasiado en la predicación. Dice que se quedó 20 minutos, y le voy a decir esto, 20 minutos manejando. Cuando despertó, dice que despertó, y dice que me quedé dormido. Y le digo, Señor, me quedé dormido, ¿cómo es que no choqué? Y ¿sabe qué dice que le dijo el Señor? Le digo, experiencias sobrenaturales, dice que le dijo el Señor. Fue mi ángel que maneja mejor que tú. Esa palabra que él decía, sonríe que Cristo le ama. Sonríe que Cristo, dice que el Señor se la reveló. Un momento de angustia que él estaba pasando. Se le apareció el Señor, literal, no se le apareció, ¿verdad? En visión, no, literal se le apareció. El Señor le dijo, sonríe. Y ahí le quedó el sonríe que Cristo te ama. Dice que lo pudo tocar. Dice que la almohada donde él estaba dormido, cuando él se le apareció la almohada, le pidió la almohada, y después que le pidió la almohada se la tomó el Señor y le dijo que no confiara en el hombre. Eso significaba que no confiara en el hombre cuando le quitó la almohada, sino que le dijo que confiara en él. Cosas sobrenaturales, hermano. Si el Señor Jesucristo se le apareció a estos hombres, como el hermano G. Ávila, otros predicadores, se nos aparece a nosotros también. A eso quiero llegar. Son cosas sobrenaturales, pero va a aparecernos para decirnos cosas no que estén fuera de la Biblia. Se te aparece un ángel. Hermano, ¿qué me dijo usted lo que había visto el otro día aquí? Trae un micrófono al hermano por acá corriendo, trae un micrófono. Mientras yo sigo hablando, trae un micrófono. Ya lo tiene. Ustedes son ángeles, esto ya está. Cuando yo estaba parado ahí, yo no sé si usted estaba arriba o abajo, pero al lado de usted estaba un ángel, como un soldado romano, pero muy alto, con su cara bien grande, pero todo era vestido como de fierro, así,
como de hierro, ¿no? Ujú. Pero bien alto. Cuando usted se movía, él se hacía acá. Y yo le quería decir a usted que estaba algo ahí, pero no pude hablar. Ajá, Es todo amén. lo que vi. Amén. ¿Se da cuenta? Esas son cosas sobrenaturales que pasan de aquí. Y ya varias gente ha visto, hermano, a veces se para un ángel de luz acá, más grande, porque cree que yo hablo sin miedo. Porque yo al ver a veces no yo me quito y le digo, dale, no. Son experiencias sobrenaturales. Aquí, por eso yo siempre les digo, aquí está lleno de ángeles muchas veces. Pero porque aquí lo dice la Biblia, que los ángeles visitaban a los hombres de Dios, al pueblo de Dios. Y no, con esto no quiere decir que solo a nosotros los pastores, no, al pueblo de Dios. A usted lo puede visitar un ángel en su casa, pero lo que le va a llevar va a ser algo que esté de acuerdo con la. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se aparece un ángel, porque se puede aparecer un ángel a contradecirte lo que la Biblia dice. Entonces tenemos que tener cuidado. El otro día dice el hermano que él estaba viendo que de las flores pasadas, así me dijo, ¿verdad? Llevan el micrófono allá al hermano también, que el hermano estaba, es que estos muchachos solo a mí me dan testimonio, pero no públicamente no lo hacen. ¿Qué estaba saliendo ahí? Hermano César ese. Ah, ya dije el nombre, aquí lo toman en la. Amén, gloria a Dios. Amén. Podía ver de los floreros cómo salía como una especie de humo, pero que el humo se tornaba en una nube. Y en esa nube, cuando usted declaró la palabra, esa nube empezó a envolver todo. Y allí es donde yo pude sentir esa nube como me abrazaba y como penetraba dentro de mi ser, haciéndome tan sensible a esa presencia que muchas veces usted declara y nosotros creemos que está en el altar. Amén. Así es, se da cuenta. Son cosas sobrenaturales. Esa nube ha permanecido aquí desde que nosotros abrimos esta iglesia. Ha permanecido esta nube. Allá, la pastora la vio. Allá en el high school, cuando recién comenzamos. Allá, la pastora la vio en el cuarto pequeño, en la high school room que le decimos nosotros, donde a veces los jóvenes salen y tienen reuniones. Ese lugar, esa nube, se metió y envolvió a todos los que estábamos ahí. Y se cayó el poder de Dios. Otros hermanos han tenido la experiencia de ver que la nube se mete acá y se pasea acá y la gloria de Dios cae. Esas son las cosas sobrenaturales. Pero aquí está la Biblia, aquí está la palabra de Dios, la visitación de Dios que hace en nuestras vidas. Pero ¿cómo hay que recibirla? Hay que recibirla con fe y entendimiento. Ahora, ¿qué pasó con el hermano este? Ya le venía riendo, que nunca había escuchado eso. Venía riendo. Testimonio para que usted se relaje un poco. Dice, él, hermano, cuando comenzó a predicar, él decía, cuando empezó a salir la televisión, él decía que la televisión era el cajón del diablo. Así le llamaban, el cajón del diablo, a la televisión, el cajón del diablo le llamaban. Pero a los días apareció él en la televisión. Y dice que casi lo mataban porque estaba saliendo en la televisión y le decían, ¿no que usted decía que era el cajón del diablo? Y dice que les decía él, sí, todavía sigue siendo el cajón del diablo, pero yo le he quitado un pedazo. Le he quitado un pedazo al cajón del diablo y lo estoy utilizando yo. Es que decía, me daba risa a mí de verlo. Pero claro, dice que Dios le habló, dice, y le dijo, no, ahora la televisión la está utilizando el enemigo. Eso que Dios, por eso le entró a la televisión él y le quitó el pedazo del cajón del diablo, ¿verdad? Porque dice que Dios le habló y le dijo, no, la está utilizando el enemigo. Nosotros no estamos saliendo. Cuando él murió, hermano, él casi dejó programa en la televisión en todo el mundo casi. Él tenía su canal allá en Puerto Rico, donde transmitía al mundo entero a través de satélites. Agarró todos los satélites. Tremendo. Porque Dios le dijo que él debía de utilizar todos esos medios de comunicación. Entonces le quitó un pedazo. ¿Qué tal si nosotros se lo quitamos todo? Nos vemos más tremendo. Entonces, hermano,
Vamos a ver esta noche, este mes, vamos a ver cosas sobrenaturales aquí en este lugar. Ponga. Poder, unción, la gloria de Dios. Algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange y tú debes vivirlo. Te invitamos a nuestros servicios. Lunes, Escuela de Liderazgo Sobrenatural. Martes y jueves, servicio de oración y milagros. Miércoles y viernes, células familiares. Domingos, noche de impacto sobrenatural. Para más información, llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue, Santa Ana, California. Iglesia Oasis de Gloria. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga.